Hola a todas, todos y todes. Les damos la bienvenida a la presentación del Tarot Anticorrupción. Mi nombre es Gabriela López, soy coordinadora de proyectos. Y bueno, daremos 5 minutos para dar inicio a esta presentación y les presentaremos la agenda y todo lo que se comprende del Tarot Anticorrupción. Hola a todas, todos y todes. Gracias por conectarse. A las 11:05 daremos inicio a la presentación del Tarot Anticorrupción. Em, y bueno, estaremos al tanto de que más personas se estén conectando. Muchas gracias. El cual es una pues herramienta que se desprende de nuestro documento Anticorrupción, Género y Feminismos, guía para políticas públicas desde todas las diversidades. Estaremos al pendiente de que más personas se conecten para dar inicio a la presentación a las 11:05.
Hola, buenos días. Daremos inicio a la presentación del Tarot Anticorrupción. Mi nombre es Gabriela López, soy coordinadora de proyectos de Mejiro. Le doy la bienvenida nuevamente a todas, todes y todos a la presentación del Tarot Anticorrupción, el cual se desprende del libro Anticorrupción, Género y Feminismos, Guía para Políticas Públicas desde todas las diversidades, el cual presentamos hace unas semanas atrás. Además de darles la bienvenida, en la agenda del día de hoy hablaremos primeramente de la perspectiva transversal de Mejiro. Después abordaremos el tema público al que responde el Tarot Anticorrupción, los antecedentes de este proyecto y también de la nueva edición 2022, así como el objetivo y la metodología con la que realizamos para diseñar el Tarot Anticorrupción. Por último, abordaremos la dinámica y contenidos del tarot y les explicaremos cómo pueden obtener la versión impresa y finalizaremos con las dudas que nos puedan realizar durante la transmisión. Muy bien, daremos inicio a la presentación del tarot anticorrupción. Nuevamente les doy la bienvenida y primero es importante hablar de la perspectiva, primero es importante mencionar que Mejiro somos una organización civil feminista, antimilitarista, decolonial, comunitaria y anticorrupción. Nuestro horizonte político busca disputar, descentralizar y resignificar el poder. En ese sentido, trabajamos a nivel local en distintas latitudes de Iberoamérica a través de alianzas de colaboración, redes y proyectos. La equipa de Mejiro está conformada por María Fernanda Galicia Pacheco, quien es directora general, Edgar Navarro Cárdenas, quien es director de Estrategia, Innovación y Diseño, Alejandra Enríquez, quien es diseñadora de experiencia de usuarias, Alexa Pérez González, quien es analista junior, su servidora, yo, Gabriela López Bernal, quien soy coordinadora de proyectos. También, por otro lado, tenemos a nuestra compañera Gabriela González, quien lleva la parte de contabilidad, a nuestra compañera Lizeth Pérez, quien es coordinadora de comunicación estratégica para la incidencia, y 3 voluntarias en la organización, quienes son Elba Gutiérrez, Daniela Valle y María Fernanda Ponte. Muy bien. Primero es importante hablar de la perspectiva transversal de Mejiro AC, ya que este tarot se desprende de nuestro proyecto Mujeres Anticorrupción. Primero, cuando hablamos de mujeres, no podemos categorizarlas de manera hegemónica, pues tenemos que entender que existen relaciones de poder que nos atraviesan y que nuestras experiencias, territorios y corporalidades no son iguales. En ese sentido, hablamos de mujeres en plural. Hablamos de mujeres cis, trans y personas no binarias. Al mismo tiempo, en Mejiro AC tenemos una regla transversal e interseccional, pues no queremos ni podemos hablar por las otras, sino desde nuestras propias experiencias, conocimientos, pensamientos, rebeldías y lugares para desde ahí generar diálogo y empatía para entender a las otras. Desde Mejiro AC también consideramos sustancial hacer un análisis, investigaciones y creación de nuevos conocimientos para una agenda anticorrupción con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y perspectivas feministas. Y por supuesto también nos posicionamos como con una visión antipatriarcal y anticolonialista. A continuación le doy la palabra a mi compañera Fernanda Galicia, quien es directora general de Mejiro, quien les hablará del proyecto Mujeres Anticorrupción. Hola, buenos días. Me da mucho gusto estar el día de hoy en esta presentación del Tarot Anticorrupción, el cual es un producto que nace del proyecto de Mujeres Anticorrupción, y para esto les voy a explicar cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo. Bueno, el primero es que buscamos transferir herramientas y capacidades anticorrupción en esta materia para dirigidas a mujeres organizadas, ya sean en colectivas, en organizaciones de la sociedad civil, que sean activistas de nuestra región, en Abya Yala.
El segundo es que creamos información, investigaciones y estamos construyendo la primera teoría feminista anticorrupción, teniendo muy claro que existen los impactos diferenciados de la corrupción en las corporalidades y territorios de distintos grupos sociales, pero específicamente de las mujeres. Por otro lado, también lo que realizamos es generar procesos de incidencia feminista anticorrupción, desde ahí lo nombramos, en colaboración con distintas mujeres en contextos principalmente locales. Y por otro lado, proporcionamos insumos, y esto es muy importante porque de aquí, de esta parte, el tarot anticorrupción responde justamente a proporcionar insumos a aquellas personas que están en puestos de decisiones, a aquellas personas que son hacedoras de políticas públicas, desde una perspectiva de género, desde el enfoque de derechos humanos y desde distintas corrientes feministas. Y por otro lado, también construimos espacios seguros de reflexión e intercambio de experiencias de mujeres que enfrentan la corrupción. Y bueno, a partir de esto, para nosotras, ¿cuál es el problema público que observamos desde la organización? Bueno, les comento que en los últimos 3 años en Mejiro nos hemos dado la tarea de investigar y realizar distintas publicaciones sobre distintas políticas y programas anticorrupción. De hecho, en nuestra página web pueden encontrar información respecto a ellas. Y con base en evidencia podemos afirmar que si bien en algunos casos excepcionales existe un esfuerzo por incorporar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, en la mayoría de las políticas y programas anticorrupción son de manera enunciativa y no sustantiva dentro de sus prioridades, acciones y estrategias en todo su ciclo. Debemos entender para ello 3 puntos importantes como se muestra en la diapositiva. La corrupción viola los derechos humanos de las personas. Existe también una omisión sistémica de no incorporar el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y las distintas perspectivas feministas en las políticas y programas anticorrupción, por lo cual las instituciones en la materia pues están incumpliendo con marcos internacionales y nacionales para respetar, promover, garantizar y proteger los derechos humanos. Y estos 2 puntos pues afectan de manera diferencial a las mujeres y la pérdida de su autonomía territorial. En el tema de corrupción como violencia institucional y violaciones a los derechos humanos, específicamente en Mejiro vemos, para que lo veamos, este fenómeno social que es la corrupción, como una violación a los derechos humanos, tiene que participar un agente estatal. Y definimos la corrupción como el abuso de poder patriarcal para el beneficio individual. Esto trae consigo una falta de entendimiento a los graves problemas que tenemos en cuanto a los derechos humanos, que atraviesan distintos grupos sociales con sus distintos sistemas de opresión, y el no tener políticas y programas anticorrupción que beneficien contextos locales. Por otro lado, en la omisión del Estado, sabemos que el concepto de la corrupción en sí mismo es muy complejo. También en sí mismo el concepto de derechos humanos, de las perspectivas de género y las perspectivas feministas. Este desconocimiento muchas veces se convierte, ¿no?, en falta de capacidades institucionales. Pero cuando estas faltas de capacidades institucionales se encuentran instaladas y no se mueven de ahí, son omisiones, y estas omisiones es violencia institucional. Y por otro lado, tenemos la pérdida de autonomía territorial. En Mejiro hemos sido muy claras desde nuestra posición política en cuanto a las narrativas coloniales para analizar la corrupción, porque esto aleja o evita crear soluciones específicamente
para América Latina y el Caribe. Estas narrativas hacen de lado sobre todo los conocimientos y la organización de mujeres del sur global y cooptan la materialización del diseño de políticas y programas anticorrupción. Las políticas públicas y los programas anticorrupción sin un enfoque de derechos humanos, sin una perspectiva de género y perspectivas feministas, no están solucionando las violencias que estamos atravesando actualmente y en particular pues afecta la autonomía territorial y con ello también la capacidad de organización y de incidencia. Y bueno, a partir de este problema público tenemos antecedentes muy importantes que queremos compartirles para llegar el día de hoy a presentarles esta nueva edición del Tarot Anticorrupción. En nuestro camino como organización aprendimos que el enfoque anticorrupción, principalmente el académico e institucional, con una visión centrada en aspectos únicamente financieros o éticos o fenómenos sociales aislados, no pueden resolver el avance hacia la justicia, la igualdad y la descentralización del poder. En cambio, vislumbramos la importancia de ser visto como un reto sistémico, multidimensional, y las teorías feministas concebidas desde el sur global y las históricas desigualdades en los países de América Latina y el Caribe son clave para crear nuevas agendas de incidencia en políticas públicas desde sociedad civil. Con este enfoque hemos llevado a cabo tres momentos clave en la organización. Por un lado, tenemos la Escuela de Incidencia Latinoamericana Feminista Anticorrupción, la cual hemos llevado de manera anual, teniendo un alcance de más de 20 países de América Latina y el Caribe. Por otro lado, creamos un análisis de política comparada, donde encontramos buenas prácticas y generamos recomendaciones en el contexto mexicano de las políticas nacional y estatales anticorrupción con base en 5 cuadrantes. A esto le llamamos metodología 5C y el 5C lo llamamos así porque es un análisis desde los grados de innovación que tienen estas políticas, si están respondiendo a los contextos locales, cuál es el grado de apertura institucional para co-crear estas políticas, si tienen un enfoque de derechos humanos y también conocer hasta dónde han llegado la perspectiva de género. Y bueno, y también uno de los antecedentes a esta presentación del Tarot Anticorrupción muy importante es la primera edición de un libro que presentamos el año pasado, el cual se llama Pautas para diseñar e implementar políticas y programas anticorrupción con perspectiva de género y feministas. Este documento también contó con la primera edición del Tarot Anticorrupción en únicamente una versión digital, pero como el nombre lo menciona en el título, solo estaba enfocado en la fase de diseño e implementación de las políticas y programas anticorrupción. En esta nueva edición del 2022, el libro que presentamos hace unas semanas y que Gaby López lo comentó, el libro Anticorrupción, Género y Feminismos, Guía para Políticas Públicas desde todas las diversidades, y la cual ya se encuentra en la versión digital en nuestra página web. Esta nueva edición contempla todas las fases de la política pública, con recomendaciones muy específicas, como se muestra en la siguiente diapositiva, que está enfocado al tema de, también en la siguiente, por favor. En el tema de diseño, hay recomendaciones muy específicas para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación. Y bueno, acompañado de este libro, también está incorporado ahí y surge de este libro el Tarot Anticorrupción que el día de hoy estamos presentando. Y bueno,
Ahora, vamos a hablar sobre el objetivo del tarot. Este se encuentra en el capítulo 4, que está en la versión digital. En un momento les vamos a dar el micrositio, pero para hablar del objetivo del tarot anticorrupción, algo muy importante antes de hablar más de él y explicarles el objetivo, la metodología y demás, quisiera comentar que este trabajo se lo dedicamos principalmente a las víctimas directas e indirectas de la corrupción, aquellas mujeres las cuales sus territorios les han sido despojados y la corrupción ha marcado sus corporalidades. Principalmente les damos las gracias a aquellas mujeres que nos han dado su confianza de acompañarlas en sus procesos de búsqueda de justicia y les rendimos honor presentando este tarot anticorrupción, que lejos de estar finalizado es el inicio de muchos otros caminos que queremos tejer para futuros locales que sean mucho más justos, igualitarios y prósperos. Y en ese sentido, el objetivo de este juego es aprender de manera lúdica y accesible cómo transversalizar el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y las perspectivas feministas en cada una de las fases de la política pública. El tarot está principalmente dirigido a aquellas personas que son hacedoras de políticas públicas, a aquellas que son tomadoras de decisiones, pero también a sociedad civil interesada en la agenda anticorrupción y que no ha dejado este tema. Y bueno, ahora sí, mostrándoles este objetivo, le voy a ceder el uso de la voz a mi compañera Gaby López, quien les hablará sobre la metodología. Muchas gracias, Fer. Bueno, a continuación les explicaremos la metodología del tarot anticorrupción, el cual también se desprende de la metodología para la construcción del libro Anticorrupción, Género y Feminismos, Guía para Políticas Públicas desde todas las diversidades. Y para ello realizamos 3 acciones. Primero, un análisis de gabinete e investigación documental. Posteriormente, entrevistas con mujeres especialistas en políticas públicas y por último, la construcción de pautas, claves, principios y recomendaciones plasmadas en el tarot anticorrupción. Bueno, en el análisis de gabinete e investigación documental realizamos una recopilación de investigaciones, análisis manuales o guías sobre la de derechos humanos y perspectiva de género en el ciclo de las políticas públicas. Y también recopilamos información y análisis de las 3 perspectivas feministas que retomamos para la construcción del tarot anticorrupción y del libro, que son la corriente feminista comunitaria, la corriente feminista antimilitarista y antipunitiva. Y a partir de ello se sistematizaron categorías y conceptos. Posteriormente, en las entrevistas, por último, en las entrevistas con mujeres especialistas en políticas públicas, se entrevistaron a 4 especialistas en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas con enfoque de género y enfoque de derechos humanos. Las mujeres entrevistadas fueron Alejandra Treviño Arias, quien es consultora independiente, especialista en transversalización de perspectiva de género y enfoque de derechos humanos en políticas anticorrupción. Ana Lorena Delgadillo, quien es directora de Fundación para la Justicia y quien es especialista en enfoque de derechos humanos en instituciones públicas. La siguiente fue Isabel Errenguerena, quien fue codirectora de X Justicia para las Mujeres hasta junio de 2022, quien es especialista en el análisis de políticas públicas con perspectiva de género desde sociedad civil. Y por último, entrevistamos a Tania de la Garza, quien es consultora independiente, especialista en el monitoreo y evaluación de políticas y programas gubernamentales. Y bueno, para finalizar la metodología de la construcción del tarot anticorrupción, se construyeron las categorías, pautas, claves y preguntas guía. Las pautas son los puntos a seguir que servirán de guía para cumplir con el enfoque y las perspectivas que retomamos, que recordemos que son enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y las perspectivas feministas.
Las claves, que son la información o datos que permiten explicar o entender mejor un enfoque o perspectiva, y con ello encontrar soluciones o respuestas al problema. Y los principios, que son los principios de derechos humanos, principios rectores propiamente de los derechos humanos, a partir de los marcos jurídicos internacionales y nacionales. Y por último, las recomendaciones, que con base a las pautas, claves y principios realizamos cartas con recomendaciones para cada etapa del ciclo de las políticas públicas, que pues en esta edición abordamos todo el ciclo de las políticas, que son diseño, implementación, monitoreo y evaluación. Muy bien. A continuación, le doy la palabra a mi compañera Alejandra Enríquez, quien es diseñadora de experiencia de usuarias, para que les explique la dinámica y contenidos del tarot anticorrupción. Gracias, Gaby. Hola a todas, todos y todes. Y bueno, como le menciona Gaby, les voy a explicar un poco más a profundidad de esta herramienta. Y bueno, el tarot anticorrupción está diseñado para utilizarse de 3 formas diferentes. La primera es la manera de lectura de cartas, en donde vamos a poder conocer el pasado, el presente y el futuro de la política pública, de nuestra política pública, para de esta manera poder identificar cuáles son las debilidades y fortalezas. La segunda forma es a manera de lectura de recomendaciones para las 4 fases del ciclo de las políticas públicas, que como ya lo hemos mencionado, es la fase de diseño, implementación, monitoreo y evaluación. Y una tercera manera de utilizar este tarot es a través de un taller en equipo, el cual nos va a ayudar a transversalizar estos conceptos de una manera lúdica. Bueno, el tarot anticorrupción se conforma por 4 barajas, 4 tableros de unas instrucciones para poder hacer uso del tarot y un póster zodiacal. A continuación les voy a explicar cada una de estos elementos que contiene el tarot anticorrupción. Bueno, aquí vamos a poder encontrar toda la información sobre la herramienta, cuál es su importancia, su objetivo, y bueno, también vamos a poder encontrar las instrucciones para hacer uso de la herramienta y para llevar a cabo el taller. Bueno, estas son las barajas. La herramienta contiene 4 diferentes barajas. Las primeras 3 corresponden a cada enfoque y perspectiva. Entonces tenemos la baraja de derechos humanos, la de perspectiva de género y de perspectiva feminista. También contamos con una 4ª baraja que es de política pública y en esta vamos a poder encontrar explicadas cada fase del ciclo de la política pública. Y bueno, si desplegamos cada una de las barajas, vamos a poder encontrar la siguiente información. Por ejemplo, en esta baraja de derechos humanos, vamos a tener primeramente una carta que le llamamos bonus, y esta carta nos va a referir al capítulo del libro en donde vamos a poder profundizar sobre el enfoque de derechos humanos. Bueno, la baraja de derechos humanos vamos a poder encontrar los principios, que en este caso tenemos 10, y cada uno de estos principios va a tener un emoji zodiacal, que esto va a ayudarnos a poder identificar cada una de las cartas de manera rápida. Y bueno, cada uno de estos principios va a tener primeramente una carta de definición de este principio, y también va a tener una carta con la recomendación de las 4 fases del ciclo de la política pública. Entonces vamos a tener una carta de recomendación para la fase de diseño, para la fase de implementación, de monitoreo y de evaluación. Y bueno, la baraja de perspectiva de género es similar a la anterior. Lo que cambia es que en vez de principios vamos a tener pautas, que en este caso de la baraja de perspectiva de género tenemos 7 pautas. Y bueno, va a tener nuevamente la definición de esta pauta.
y una recomendación en las 4 fases de la política pública. Y la baraja de perspectiva feminista, en este caso vamos a tener 3 tipos de barajas que corresponden a las diferentes corrientes feministas, que son el feminismo antimilitarista, el feminismo comunitario y el feminismo antipunitivo. En este caso vamos a tener 10 claves y bueno, nuevamente también tenemos la descripción de la clave y las recomendaciones, las 4 recomendaciones. Y bueno, finalmente también tenemos una baraja que es de política pública y aquí vamos a encontrar la explicación de cada una de las fases de la política pública. Ok. Bueno, también otro de los elementos que contiene el tarot anticorrupción son tableros. Estos tableros van a ser nuestros lienzos para poder realizar las dinámicas con las barajas, ya sea para el juego del tarot o para realizar el taller completo. Y bueno, estos tableros recorren las 3 dinámicas de las barajas, que son derechos humanos, perspectiva de género y perspectiva feminista. Y bueno, voy a irles explicando a manera como muy concreta cada uno de los tableros. Bueno, el tablero de derechos humanos, cada uno de los tableros va a contener diferentes cuadrantes en donde vamos a ir colocando las cartas. Entonces, en el primer cuadrante, este primer cuadrante corresponde a la fase de política pública en donde nos encontremos. Después, el segundo cuadrante, ahí vamos a colocar la carta con el principio. Por ejemplo, en esta de derechos humanos, vamos a escoger de 1, la baraja, más bien del principio, ya sea del 1 o cualquier principio que queramos del 1 al 10. Y en el tercer cuadrante, que es la recomendación, pues vamos a colocar la carta de recomendación que corresponde con la fase de la política pública en la que nos encontramos. Y bueno, en la parte inferior de este tablero tenemos también un gran cuadrante y ahí vamos a poder colocar post-its de comentarios, observaciones que tengamos del grupo de trabajo cuando estemos realizando este taller. El tablero de perspectiva de género funciona similar al anterior, solamente que, bueno, en cada tablero se hace uso de la baraja correspondiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí usamos la baraja de perspectiva de género y en el tablero de perspectiva feminista, pues vamos a utilizar la baraja de las cartas con perspectiva feminista. Ok, y finalmente tenemos también un tablero que se llama Tarot. Y este nos va a servir para realizar la dinámica de lectura de cartas. Aquí vamos a colocar en el primer cuadro una carta al azar de cualquiera de las 3 barajas. Y en el siguiente vamos a colocar la carta de la fase de la política pública en donde nos encontramos. Después vamos a colocar la carta de descripción, ya sea del principio, de la pauta o de la clave, que corresponde al primer cuadrante. Y en la parte inferior vamos a tener estos cuadrantes de pasado, presente y futuro. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro en la fase de implementación, esta carta de implementación es mi presente. Mi pasado sería la carta de diseño, que es una fase antes, y mi carta de futuro sería una fase después, que es la fase de monitoreo. Entonces, bueno, este tablero y esta dinámica nos va a ayudar mucho también a conocer cuáles son nuestras debilidades y fortalezas de nuestra política pública, si estamos siguiendo las recomendaciones, si en el pasado seguimos esas recomendaciones que nos está dando la carta, y en el futuro, cómo estas recomendaciones pueden ser nuestra fortaleza para la política pública. Y bueno, finalmente, otro de los elementos que tenemos dentro del tarot anticorrupción es este póster zodiacal.
Es un póster que diseñamos, el cual va a ser de mucha utilidad para poder repasar cada uno de los conceptos y pues no olvidar aplicar todos los principios, pautas y claves en las políticas y programas anticorrupción. Y bueno, también una noticia que nos emociona mucho es que este año vamos a tener la versión impresa del tarot para todas las personas que deseen adquirirlo, puedan hacerlo. Y bueno, esta versión va a tener un costo y la vamos a manejar en diferentes paquetes. Entonces, bueno, estos son los diferentes paquetes. Como primer paquete pueden ustedes adquirir solamente la herramienta, la caja anticorrupción, pero también vamos a tener la versión impresa del libro Anticorrupción, Género y Feminismos, entonces también pueden adquirir esta versión impresa que incluye el póster zodiacal. También podrían ustedes adquirir las dos herramientas, tanto el libro como la caja con el tarot anticorrupción. Y ya el paquete como más completo es el libro, el tarot anticorrupción y un taller facilitado por Mejil. Vamos a tener envíos tanto nacionales para las personas que se encuentren dentro de México, pero también internacionales. Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Fer para que ella nos explique cómo ustedes pueden adquirir esta herramienta y el libro. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues estamos muy felices porque en el link que ven en pantalla y también se las van a compartir en el chat de Facebook, ustedes ya van a poder adquirir pues toda la caja del tarot anticorrupción en versión impresa y el libro. Entonces estamos aquí muy, muy emocionadas por recibir sus pedidos para darles las dos cosas, enviárselas. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, ahí en la página mejiro.org, tarot anticorrupción, como lo ven en pantalla, van a encontrar información del tarot anticorrupción con preguntas frecuentes, se encuentran también los paquetes y hay un botón que dice registro. Para las primeras 50 personas que estén registradas para enviarles el libro y la información de los costos y demás, obtendrán un 15% de descuento. La idea es podernos entrar en contacto dependiendo del paquete que les interese. Puede ser únicamente el tarot, puede ser el libro y el tarot. Inclusive podemos facilitarles, como les comentó Ale, un taller a aquellas instituciones, organizaciones que lo necesiten. Y bueno, esa es como la forma lo que ustedes pueden adquirir. También en la página hay un botón donde dice descarga la versión digital. La versión digital es totalmente gratuita y lo pueden hacer a partir de este momento. Ustedes pueden imprimirlo, jugar en sus oficinas, instituciones, organizaciones, colectivas y demás. En la siguiente, no sé si me pueden dar ahí está la descarga gratuita y bueno, ahora sí lo que queremos es escucharles, saber qué preguntas tienen para poderles responder y esperamos que haya muchísimos registros para enviarles este hermoso libro que la verdad es de que es muy sencillo. Nosotros les recomendamos adquirir las dos cosas, el libro y el tarot, porque van de la mano. En el libro ustedes pueden profundizar sobre los conceptos y demás, y el tarot es muy sencillo de utilizar, ¿no? Entonces, pues eso es todo. Ahora sí vamos a la sección de dudas y les cedo la palabra aquí a Liz, a Lisette.
Tienes tu micrófono apagado, Lucía. No se escucha, Liz, estás con él. Lo siento. Por favor, los invito a plasmar sus dudas ahí en nuestro Facebook Live, en la sección de comentarios. Y por el momento ya tenemos una primera duda. Nos preguntan que si una organización adquiere el paquete, ¿el taller sería solo para ellos o es un taller en general? Justo con el registro podemos entrar en contacto y dependiendo de las personas que necesiten. Puede ser, si ya quieren el libro y el tarot, el taller puede ser para más personas, ¿no? Cuando ustedes se registren, entraremos en contacto y ya vemos las especificaciones que requieren. Por el momento no hay otras dudas, pero igual podemos dar un par de minutos, ¿no? Por si quieren escribir algo más, compartirnos cualquier comentario, pues por acá yo lo paso a mis colegas de la equipa de Mejiro. Igual aprovecho para decirles que ya pasé el enlace del micrositio del tarot ahí en los comentarios. Para quienes tengan interés pueden acceder al micrositio. Y si bien ya por acá mis colegas les explicaron casi todo, pues por ahí pueden llenar un formulario por si quieren solicitar alguna versión o de los paquetes que les compartió Ale. Y bueno, es más un comentario, comenta Lourdes que en el portal no hay costos de cada paquete. No están los costos porque depende pues, de las necesidades específicas y de lo envío, si va a ser nacional o internacional. Entonces, les solicitamos que amablemente se puedan registrar y ya dependiendo si están en el interior de la República Mexicana, pues ese va a tener un costo específico, pero si es internacional, con mucho gusto también se los podemos enviar. La idea es estar en contacto por medio del registro. Acá otra duda de Omar Luna, igual preguntaba del costo del tarot, pero bueno, lo acabas de resolver. Y otra de sus preguntas es que si es a escala internacional, ¿el taller se haría virtual? También depende de las necesidades. Los talleres pueden ser virtuales o presenciales y también dependiendo pues de cuántas personas y los requerimientos, pero sí también podemos hacer ambas. Y bueno, creo que por el momento no hay ninguna otra duda. Igual les comparto que posterior a la presentación les enviaremos un correo para reenviarles el sitio por si alguno o alguien no alcanzó a ingresar o apuntarlo, en el cual podrán hacer su solicitud e incluso pueden volver a revivir la presentación del tarot en un video. Y acá otra pregunta. Bueno, más bien comentario. Dice Lourdes Chávez, nosotros somos de Lima, Perú, Asociación Japicay y Memoria y Ciudadanía y nos gustaría tener el paquete completo y el taller. Pues Lourdes, te invitamos a entrar a nuestro micrositio y ahí puedes hacer la solicitud para poder facilitarles el tarot o el paquete que ustedes prefieran. Sí, sería genial estar en contacto, Lourdes. Muchas gracias por conectarse también. Esperamos que sea una gran herramienta. Y para ustedes, también les vamos a dejar nuestro correo para que lo tengan ahí, lo puedan anotar si tienen también cualquier otra duda adicional. No sé si le puedas dar a la siguiente diapositiva, dice, por favor. Ahí está. contacto@mejiro.org, ahí les podemos contestar cualquier duda y está ahí el registro también. Vamos a enviarles, si ustedes no están en nuestra base de datos, también les pedimos que nos compartan su correo para enviarles
la información a su email. Y pues no sé, eso creo que sería todo. No sé si hay otra pregunta, Lizeth. No, no hay ninguna otra pregunta, Fer. Nada más te paso otro saludo desde Pachuca de la ACADER. Mandan un saludo por último. Muchas gracias. Saludos a Carmelita y a todas las defensoras de derechos humanos de Pachuca Hidalgo. Y bueno, pues muchas gracias por conectarse. A nombre de la equipa de Mi Giro les enviamos un cordial saludo, que tengan un lindo día y seguimos en contacto. Bye, bye.